Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola, Yaceli, Mario, Katy, Gaby, Andrés, Maidali, Cristina, César, Mariel. Buenas tardes a todos. Gloria al Padre que nos ha permitido reunirnos un día más. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla de hoy, que es Edificando Betel, la casa de Yahweh. Estamos ahora en el capítulo 35 ya de Bereshit, ¿no es cierto? En esta época Jacob tenía alrededor de unos 100 años de edad ya. Pese a que había pasado por muchas cosas, no vemos en ninguna parte antes de este capítulo que él haya tenido un arrepentimiento total. Él sufrió mucho con su hermano, con su tío, con sus primos, ya que fue oprimido durante 20 años con Labán, ¿no es cierto? No obstante, Bereshit nunca afirma que mientras Jacob pasaba por estos sufrimientos hubiera sido purificado ni que se hubiera arrepentido por completo, sino que se nos habla de su habilidad y su forma de suplantar. Básicamente es esto lo que nos cuenta al principio. Pero como veremos, cuando Elohim le pidió a Jacob que se levantara y subiera a Betel, que regresara, ¿no es cierto? Este experimentó un arrepentimiento total. Hola Gina, buenas tardes. Bienvenida. La primera vez que Elohim se apareció a Jacob fue en un sueño, ¿no es cierto? Esto lo vimos en el capítulo 52, cuando hablamos del sueño justamente de la escalera de Betel, ¿no? En el cual Jacob vio los cielos abiertos y una escalera que se extendía de la tierra a los cielos, sobre la cual ascendían y descendían Malají. Cuando Jacob despertó de su sueño, por inspiración llamó al lugar Betel, y la piedra que había usado como cabecera la erigió como columna y derramó sobre ella aceite. Después él hizo un voto según el cual la piedra que había alzado como columna sería la casa de Elohim, si Elohim lo traía de regreso a salvo a la tierra de sus padres, ¿no es cierto? En ese sueño Elohim en su gracia visitó a Jacob e hizo que él en su ruaj hablara de la edificación eterna de Elohim. Si Jacob no hubiese sido inspirado por el ruaj de Elohim, ¿cómo habría podido, siendo un suplantador más en ese momento en esa etapa de su vida, ¿no? Que estaba saliendo de la casa, decir algo que revelara el propósito eterno de Elohim? Estaba completamente en el lado opuesto, ¿no es cierto? Habría sido imposible. Realmente esto fue una revelación de Elohim que le mostró el deseo de su corazón, que es obtener Betel. No obstante, el sueño que tuvo Jacob en Betel no lo cambió en nada. Parece que después del sueño la inspiración volvió a los cielos, ¿no es cierto? Su manera de vivir no fue afectada en lo más mínimo. Y sucede generalmente lo mismo con nosotros. En Betel, Jacob profetizó de una manera maravillosa acerca de la casa de Elohim, pero parece que la profecía desapareció, se perdió. Igual que Jacob, muchos de nosotros hemos recibido un sueño, una revelación o una inspiración donde recibimos una profecía. No obstante, al día siguiente seguimos viviendo como siempre, como si nada hubiera sucedido. Después del sueño que Jacob tuvo en Betel, siguió suplantando, especialmente en la casa de Labán, ¿no es cierto? Como si nunca hubiera tenido este sueño. De hecho, después del sueño parecía que era más Jacob todavía que antes. En el capítulo 33, él seguía siendo el mismo, ¿sí? El sueño no lo habían cambiado y los sufrimientos tampoco lo habían cambiado lo más mínimo. Pero algo sucedió en el capítulo 34 que afectó al corazón de Jacob. Su hija única fue deshonrada, esto ya lo vimos, y sus hijos le causaron problemas al matar personas y saquear la ciudad de estas personas, ¿no es cierto? De las de Shechem. Estos acontecimientos afectaron profundamente a Jacob y le hicieron dar una virada total a su vida, ¿no es cierto? Después de esto, Elohim vino a él y le habló. Elohim le dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y edifica allí un altar al El Jael que se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Bereshit capítulo 35. Elohim no le dio a Jacob un sermón ni nada por el estilo. Solo le pidió que hiciera 4 cosas: levantarse, subir a Betel, morar allí y hacer un altar al Elohim que se le había aparecido. Así que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de las deidades extranjeras que hay en su medio. Purifíquense y cámbiense de ropa. Vengan, subamos a Betel y edificaré allí un altar al Jael que me respondió cuando yo estaba en angustia y que ha estado conmigo donde quiera que he ido. Le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Shechem.
Antes de este capítulo no vemos a ningún hombre andar en la presencia de Elohim y que se purificase a sí mismo y a toda su casa, ¿no es cierto? Elohim no le ordenó estas cosas a Jacob, no le ordenó que se santificara, ni que tirara a los dioses ajenos, ni que se purificara, ni nada. Él no le pidió eso, pero esto le salió espontáneamente a Jacob. Una de las primeras cosas que me preguntan los nuevos creyentes es cómo deben vestirse o qué hacer con respecto a sus ropas. De repente prestamos atención a las ropas que hemos usado toda la vida y ya no nos parecen tan adecuadas como hasta ayer, ¿no es cierto? Esto no proviene de nosotros, sino del Ruach, que nos impulsa a desear ser santos como Él es santo. No tenemos reglas de vestimenta como algunos pretenden imponer, porque el propio Ruach coloca en nosotros el deseo de agradar a Elohim. Es algo que deben hacer desde adentro y no debe ser impuesto desde afuera. Entonces, todo aquel que es tocado por la mano de Elohim para ser parte de su morada, de su casa, va a sentir que algo en lo profundo suyo le dice que debe arrepentirse y purificarse. Algo nos va a compeler a hacer este tipo de cosas. Y los que han estado leyendo, todos los que hayan leído la serie Cuerpo, Alma y Ruach, conocen muy bien cuál es este camino, ¿no es cierto? Nosotros podemos tolerar cierta contaminación y cierta liviandad en nuestras vidas naturales, ¿sí? Cuando somos naturales. Pero cuando toquemos la congregación de creyentes y decidamos seriamente ante Mashiach participar de la vida de la novia, algo nos va a revelar desde nuestro interior que ciertas cosas no corresponden a la vida de congregación. Inmediatamente después de que Elohim ordenó a Jacob que se levantara y subiera a Betel, Jacob mandó a los suyos que desecharan los dioses ajenos, se purificaran y cambiaran los vestidos. Más adelante veremos que el cambio de vestido representa un cambio de nuestro modo de vivir, ¿no es cierto? Nos despojamos de la vieja manera de vivir y nos vestimos de nuevo hombre. Elohim no le dijo a Jacob que hiciera estas cosas, pero algo en su interior lo requería. Él tampoco nos pide que desechemos nuestras ropas mundanas, pero eso se convierte en nuestro deseo. No es el deseo suyo, es nuestro deseo y al mismo tiempo es su deseo en nosotros. Hasta ayer comprábamos esas ropas, hoy deseamos deshacernos de ellas. Gloria al Padre por el poder de su Ruach en nuestros corazones, ¿no es cierto? Que nos impulsa a purificarnos para andar en su presencia. En nosotros mismos ni siquiera nos daríamos cuenta de esa necesidad, no nos dábamos cuenta hasta ayer. Jacob experimentó un cambio radical porque había sido llamado a Betel, a la casa de Elohim, y nosotros también lo experimentamos cuando entramos en la vida de congregación. Quitar los dioses ajenos. Primero, Jacob pidió a su casa y a todos los que estaban con él que se deshicieran de los dioses ajenos que hubiera entre ellos, ¿no es cierto? Cuando Jacob y su casa huían de Labán, Rachel había robado los ídolos de la casa, como ya vimos, ¿no es cierto? Antes del capítulo 35, Jacob no le había dicho a Rachel que se deshiciera de ellos, por lo menos no tenemos constancia absoluta de ninguna de estas cosas. Ya que aquí los menciona, es probable que Rachel hubiera mencionado su hurto, su acción, ¿no es cierto? Hubiera comentado lo que había hecho. Resulta interesante que aquí se indica que al obedecer, ellos le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas. Ciertamente no tenemos problemas en identificar a los ídolos como deidades extranjeras, obviamente, ¿no es cierto? Pero los aretes... Si estudiamos las escrituras vamos a ver que los aretes han estado siempre relacionados en cierta forma con la idolatría por un lado y la esclavitud por el otro. La palabra hebrea es nesem y es utilizada tanto para aretes de orejas, ¿sí?, como aretes de nariz. Aarón pediría a los israelitas que le entregaran todos sus aretes para fabricar el becerro de oro. ¿Sí? Esto está en Shemot, capítulo 32. También los israelitas entregaron a Gidón los aretes del despojo que habían obtenido de los ismaelitas. Esto está en Shoftim, Jueces, en el capítulo 8. Y con ellos Gidón confeccionó un éfod. También se menciona en la profecía de Josea, ¿no es cierto?, contra la esposa de Israel, y en Yesharía, en el capítulo 3 también, acerca de las cosas que quitará de ella. Estos pasujín han sido tradicionalmente utilizados para indicar que las mujeres no deben usar joyas, pero lo que jamás mencionan son los que encontramos en Yahezkel, por ejemplo, capítulo 16, acerca de Jerusalén, donde relatan cómo Yahweh redimió a su ciudad y la adornó.
Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada, etcétera, ¿no es cierto? También vimos cómo el siervo de Abraham, ¿no es cierto?, un tipo del Ruach la charla número 50, capturó a Rivka, ¿no es cierto?, al entregarle un arete de nariz y un par de brazaletes. De manera que no podemos decir que sean objetos intrínsecamente negativos, ya que el propio Yahweh los utiliza como símbolo de sus dones. De manera que no podemos decir que usar aretes es negativo. Él mismo dice, puse un anillo en tu nariz, con lo cual ya estamos hablando acerca de los aretes de nariz que se han puesto tan de moda en las últimas décadas, ¿no es cierto? Por supuesto, tampoco estamos yo no estoy a favor para nada de los piercing, no me gustan, pero más allá de las cosas, y tampoco estoy de acuerdo en que se llenen, ¿no es cierto? No pasa por eso. Ciertamente, cuando uno se colocaba, antiguamente la gente sabía estas cosas, cuando uno se colocaba un objeto quedaba relacionado. Entonces ahí está la cuestión. Si Yahweh nos coloca esos objetos, que es muy diferente a nosotros colocárnoslos por nosotros mismos, ahí está la diferencia. Si Él nos coloca y Él nos atrapa, Él nos captura, entonces ese tipo de objetos es perfectamente, como podemos ver, es perfectamente utilizable y santificado, ¿no es cierto?, por Él. Sin embargo, claramente existe un uso negativo de estos adornos, porque están relacionados con la esclavitud. Pero si el esclavo declara, yo quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, su amo lo llevará delante del Ja Elohim, lo traerán a la puerta o al poste de la puerta y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo toda la vida. Esto está en Shemot capítulo 21. El hombre debía decir con toda claridad, de tal forma que no existiera ninguna duda al respecto, debía declararlo, que era realmente su deseo no aceptar su libertad. Estamos hablando de un esclavo que se hubiera vendido, ¿no es cierto? Y que al salir saldría libre él mismo, pero no su esposa y sus hijos, porque le habían sido dados dentro de la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces pertenecían al dueño, quedaban ahí. Entonces este esclavo, si no quería alejarse realmente, tenía que declararlo formalmente y que quería permanecer en la condición en la que estaba, que su motivo era su amor hacia su amo o hacia sus hijos y su esposa, ¿no es cierto? Entonces su oreja era horadada, era agujereada contra la puerta de la casa. La ceremonia se realizaba de esta manera para indicar que a partir de ese momento la sangre del esclavo estaba bajo la protección de esa casa para siempre, o sea, ya quedaba bajo la protección de esa casa. No era un asalariado temporal, ni siquiera un esclavo temporal, que los esclavos eran asalariados también. Hola Rafael, Giovanni, Jorge, buenas tardes. Lo mismo sucede con nosotros. Todos los hombres por naturaleza nacemos esclavos del pecado, pero además algunos esclavizan a ciertos pecados específicos, ¿no es cierto? A lo largo de la vida la verdad es que nos vamos poniendo piercing y nos vamos amarrando a diferentes cosas. Las más evidentes, las que más se utilizan, las que más son visibles, por así decir, pueden ser mencionadas como el alcohol, la lujuria, la avaricia, o sea, las cosas más evidentes, ¿no es cierto? Pero generalmente hay momentos en la vida de los hombres en los que tienen oportunidad de escaparse. Yahweh va a providenciar ciertos cambios oportunos que los alejarán de sus antiguos compañeros, de las malas influencias, ¿no es cierto? Van a tener de esta manera una pequeña puerta de escape, por así decir, ¿no? O tal vez les vengan tiempos de enfermedad que los van a alejar de la tentación y les van a dar la oportunidad de recapacitar. Él siempre nos brinda una puerta de salida. Si tenemos la determinación de ser esclavos de nuestras pasiones, entonces, con toda certeza, estas pasiones van a esclavizarnos. Nos vamos a esclavizar a ellos. Si están contentos con ser esclavos de la copa, de la pornografía o del vicio que sea, inclusive sin vicios de por medio, porque muchas veces no es necesario algo físico, ¿no es cierto? Únicamente el amor por esas cosas, por las cosas de este mundo, puede llegar a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces van a descubrir que este vicio los va a ligar con todas sus fascinaciones de manera tan firme como un cautivo ha sido ligado realmente con cadenas, ¿no es cierto? Como un antiguo esclavo era encadenado. Estas cosas esclavizan exactamente de la misma forma, tan firmemente como aquellas que son materiales. De manera que ya comprendemos que el uso de aretes simboliza la esclavitud
a algo o a alguien, y como podemos ver puede ser bueno o malo, puede ser a Yahweh o al mundo, a Hasatán. En este caso comprendemos que al entregar los aretes junto con los ídolos, estos provenían de la esclavitud del mundo, ¿no es cierto? Y de su pasado. Se trataba de objetos que ellos comprendían claramente, sin lugar a dudas, porque ninguno dudó y lo primero que hicieron fue sacarse los aretes, cosa que a mí no se me habría ocurrido porque no establecería ese tipo de relación. En nuestra cultura no lo entendemos de esa forma, ¿no es cierto? Y entonces ellos entendieron claramente que estaban relacionados con la idolatría. Después de que Elohim les dijo que subiesen a Betel, todos tenían que abandonar a sus dioses ajenos, a sus ídolos. Esto es una sombra, ¿no es cierto? Un tipo que se desarrolla a lo largo de las escrituras. Según las escrituras, la primera cosa que debemos eliminar por causa de la morada de Elohim son nuestros ídolos, obviamente. Muchos afirmarán que jamás han tenido nada que ver con ídolos. Yo ciertamente tampoco me incliné delante de un tótem y lo abaniqué de ninguna manera. Materialmente posible entonces que esto sea cierto, pero debemos saber cuál es el significado espiritual de un ídolo, ¿no es cierto? Y muchos también ya lo conocemos. Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Elohim. Y si prestamos atención a estas cosas, ahora deberíamos temblar un poco, porque vamos a ver nuestra larga lista de cosas que están siempre antes que Yahweh en nuestras vidas. La educación, la aspiración, la posición, la fama, los anhelos, las intenciones, cualquier cosa, el trabajo, la familia, los amigos, el entretenimiento, el cansancio, muchas cosas pueden reemplazar a Elohim en nuestras vidas y convertirse en ídolos. Si consideramos las cosas bajo esta luz, todos debemos reconocer que hemos tenido muchos dioses ajenos, ¿sí? Si un pariente, un trabajo, un entretenimiento, un placer, lo que sea, inclusive las necesidades básicas de la vida, reemplazan a Elohim en nuestra vida al darle prioridad a esas cosas por encima del servicio del Altísimo, entonces esas cosas se están transformando en ídolos para nosotros, por lo menos en el momento en que nos ocupan la centralidad, ¿no es cierto? Hay veces que son vicios, ocupan toda la centralidad, ¿no es cierto? Un viciado ya sabemos que no consigue pensar en otras cosas, pero hay veces que son problemas ocasionales, temporales, utilizan una parte del tiempo nada más, y en eso se especializa este sistema, en crear todo el tiempo ese tipo de estímulos que son para mantenernos ocupados, mantenernos preocupados y salir de la centralidad que debe ser Elohim. Entonces, estas cosas son ídolos para nosotros, aunque se trate de que estamos pasando hambre, algo que es básico para nuestra supervivencia vital, aunque se trate de que alguien nos ha lastimado, de que estamos enfermos, de que cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, si estamos colocándolo en el primer lugar, se está transformando en un ídolo. Hay demasiadas cosas que pueden transformarse en nuestros ídolos. Para nosotros eso nos parece hasta casi inhumano que se nos pida no sufrir cuando duele, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me duele, quiero llorar, quiero gritar, quiero expresar de alguna manera el dolor porque eso alivia, por así decir. Ese tipo de cosas nos parecen totalmente inhumanas o muy presiones demasiado grandes, y sin embargo realmente no es así la cosa, porque no se trata de que no debemos sufrir, que no debemos expresar el sufrimiento. Si duele, nadie nos está diciendo que no expresemos el dolor porque no, o que finjamos que no duele, ¿no es cierto? No se trata de eso. Mashiach, cuando estuvo en el huerto, lloró, él sufrió muchísimo, él se angustió grandemente. ¿Qué diremos? Que no se puede, ay, mira lo que hizo. No se trata de eso, como podemos ver. No se trata de no sufrir, sino de soportar justamente los sufrimientos y colocarlos en su correcto lugar. Como hizo Mashiach y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dejó su problema a un costado para seguir ocupándose de la tarea que le había sido encomendada. Entonces, ¿por qué la gente adora a los ídolos? En gran medida los adora por causa de la seducción de Hasatán, ¿no es cierto? Pero desde la perspectiva humana existe una razón por la cual la gente obra así. La gente adora a ídolos porque cree que así alargará sus vidas y tendrá felicidad. Esa es la verdad. Hasatán infunde temor a los seres humanos. Esa es la base, sí, siempre el miedo. Diciéndoles que si no adoran ídolos, o sea, si no trabajan para el mundo, si no van al médico, si no hacen esto, si no hacen aquello, ¿se entiende? O sea, no es que venga y te diga adorá ídolos, no lo dice de forma directa. No van a tener larga vida ni felicidad.
seguridad, prosperidad, placeres, entretenimiento, o sea, todas las cosas, ¿no es cierto? Pero que si lo hacen van a vivir mucho tiempo y serán muy felices. No es lo que ofrece, no es el eslogan básico de nuestra sociedad, esto. La felicidad incluye muchas cosas: dinero, posición, aspiraciones, fama, o sea, lo que a cada uno se le cruza en la cabeza como felicidad. Muchos tienen ídolos debido a su deseo de tener salud, que no es una cosa intrínsecamente negativa. A nadie le gusta estar mal de salud, ¿no es cierto? Y sin embargo, conozco personas que han pasado su vida viviendo pendientes de únicamente de médicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dicen las escrituras? Servirás a Yahweh tu Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua, y eliminaré la enfermedad de tu medio. Ninguna mujer en tu tierra abortará ni será estéril. Te dejaré disfrutar del lapso completo de tu vida. Shemot capítulo 23. No seas sabio en tu propia opinión. Respeta a Yahweh y evita el mal. Será una cura para tu cuerpo, un tónico para tus huesos. Dice Mishlei, Proverbios en el capítulo 3. Hijo mío, escucha lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras, no las pierdas de vista, reténlas en tu corazón. Ellas son vida para el que las haya, sanidad para su cuerpo. Mishlei nuevamente, pero ahora en el capítulo 4. Entonces, obedecer las órdenes de Yahweh es nuestra fuente de salud. No necesitamos otras cosas. Si obedeciéramos las órdenes no tendríamos los problemas de salud, porque no estaríamos siquiera dentro del sistema, ¿sí? La buena salud es consecuencia directa de seguir los caminos de Yahweh, no un milagro de oración. Si la sanidad puede ser entregada a aquellos que andan en el camino de Yahweh, pero ¿podrá ser entregada a quienes insisten en vivir según las modas del mundo? Porque ese es el problema, ¿no es cierto? Cuando me refiero a las modas del mundo, no estoy hablando de los incrédulos. Estoy hablando justamente de creyentes, vivir dando prioridad al trabajo o al estudio como cosa más importante que Elohim, como muchísimos hacen. Primero esto, y Yahweh es una cosa que se cuelga el fin de semana con suerte, creyendo que si perdemos esas cosas, si perdemos el trabajo, si perdemos la carrera, si perdemos lo que sea, ¿no es cierto?, vamos a perder la razón de nuestra vida o la fuente de nuestra misma vida, ¿no es cierto? Es vivir según la moda del mundo, que nos empuja a eso, porque los incrédulos son los que se afanan con estas cosas, dijo Mashiach, y no los creyentes. Debemos desaprender muchas cosas que el sistema ha instalado en nuestras mentes, porque fuimos educados por el sistema, todos nosotros fuimos a la escuelita, y estas cosas las enseñan en la escuelita, ¿sí? Así que no pasan de ser mentiras, artilugios para mantenernos esclavizados a través del miedo de perder el trabajo, la carrera, la familia, la salud, la aprobación de los amigos y todo un montón de cosas. ¿Por qué tenemos cosas que reemplazan a Elohim? Simplemente porque esas cosas pueden darnos felicidad. A diferencia de Rachel, Jacob no tenía ningún ídolo físico, ¿sí? Pero en su suplantación sí tenía ídolos. De hecho, su suplantación misma en sí era un ídolo. ¿Por qué suplantaba a Jacob a los demás? ¿Por qué los engañaba? ¿Sí? Por su deseo de felicidad y para eliminar sus miedos. Básicamente, si ustedes lo ven como una persona llena de miedos, llena de incertidumbre, llena de inseguridad, ¿sí? Una persona que está tratando siempre de luchar, porque el grandote llegó primero y siempre me dejó para el segundo lugar, esta persona tiene ese patrón de conducta, ¿no es cierto? Y lo que está buscando es lo que él cree que es la felicidad. Siempre buscamos sentirnos bien, sentirnos mejor de lo que estamos. Eso es lo que creemos que es la felicidad. Hola Andrés, City, Roxana, buenas tardes. Entonces, hoy en día el hombre ha perdido a Elohim, y en su búsqueda de dioses ajenos busca su felicidad y el escape del miedo en los ídolos, que pueden ser cualquier cosa, ¿tá? Ahora ya no voy a nombrar absolutamente nada, y entendámonos que cualquier cosa es cualquier cosa. No obstante, Yahweh es realmente nuestra vida abundante, nuestra salud y nuestra felicidad, y podemos recuperar ese camino. Cuando Elohim habló a Jacob acerca de Betel, Jacob recibió la revelación acerca de su vida y se dio cuenta de que su vida en la tierra no tenía como fin su propia felicidad. Finalmente comenzó a entender ciertas cosas. La finalidad de su vida era Betel, era la casa de Elohim. Por lo tanto, Betel se convirtió en su meta, aunque él no entendía completamente, ¿no es cierto? No consiguió entender por completo el plan completo de Yahweh, porque el plan completo no estaba siendo revelado.
pero él lo convirtió en su meta, el destino de su vida humana sobre la tierra, ¿no es cierto? Anteriormente su meta había sido su propia felicidad. Ahora su meta y su destino fueron reemplazados. No era más algo para sí mismo, sino para Elohim. En Shechem, Jacob lo tenía todo, realmente. No obstante, debido a los problemas causados por los hijos, él perdió su seguridad y su paz. Entonces, que llegaron el miedo, ¿no es cierto? Y la inseguridad. Jacob se dio cuenta de que la meta de la casa de Elohim era algo kadosh y no era algo común. Nadie podía entrar en la casa de Elohim trayendo ídolos, ¿no es cierto? Aretes, todas esas cosas, contaminación, vestidos viejos y sucios, que son las obras contaminadas, ¿no es cierto? Jacob mandó también que todos se purificaran. No solo debemos desechar los dioses ajenos, sino también purificar toda nuestra persona, ¿no es cierto? Todo nuestro ser por completo, nuestra manera de vivir y nuestra expresión deben cambiar por dentro y por fuera, no solamente, o sea, una vez que, no solamente por fuera, me pongo un traje y listo, cambié, ahora soy señor. No se trata de eso, se trata de que yo sea señor con una remera o con un traje, ¿no es cierto? El comportamiento, la esencia de la persona tiene que salir de adentro hacia afuera, al revés. Esto no es simplemente la regeneración ni un pequeño cambio de vida superficial, para nada, sino que se trata de una transformación completa. Y aquí en Bereshit 35, Jacob fue transformado. En las escrituras, la purificación significa purgarse de toda contaminación, ¿no es cierto? Todo nuestro ser debe ser depurado de toda contaminación a los ojos de Elohim. Y Shaul declara en Corinthians Bet, capítulo 7, así que amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto a Elohim. El concepto que Shaul está expresando en los capítulos 6 y 7 de Corinthians Bet era el mismo que el de Jacob en Bereshit 35, ¿sí? Como los corintios eran el templo de Elohim, Shaul les dijo que se purificaran. No puede haber concordia entre el templo de Elohim y los ídolos, dice en el capítulo 6. Los ídolos son ídolos y el templo de Elohim es el templo de Elohim. Tienen que estar completamente separados, ¿sí? ¿De qué lado estamos? Si escogen los ídolos, entonces vayan con los ídolos, pero si escogen el templo de Elohim, entonces purifíquense y vengan a su casa sin ningún ídolo, sáquense hasta los aretes. Cuando ustedes entraron en la novia, es decir, cuando nacieron de nuevo, nadie les sugirió nada, ¿sí? Pero en lo profundo de su ser, algo les convenció de que ciertas cosas debían desaparecer por causa de la vida apropiada, ¿no es cierto?, de la congregación de los creyentes. Cada uno de nosotros ha experimentado esta limpieza al entrar en la congregación. De a poco el Ruach nos mueve, ¿no es cierto?, a hacer esas limpiezas. En esa ocasión, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hacer aquellas cosas, desechamos muchos dioses ajenos, desechamos muchas cosas, empezamos a verlas, de repente las veíamos, nos dijeron, estas cosas son, y de repente estábamos rodeados, nuestras casas estaban llenas, ¿no es cierto?, de esas cosas, y empezamos a tirarlas. Está muy bien eso, ¿no es cierto? Nos deshicimos de las cosas, de los asuntos, y hasta de muchas personas en las que confiábamos para ser felices, porque hasta ese momento, si las teníamos en nuestra posesión, en nuestro entorno, era porque no producían algún tipo de felicidad. A lo largo de nuestro camino, el Ruach continuará a mostrarnos constantemente cosas que son ídolos en nuestras vidas y que debemos eliminar. Y serán cosas cada vez más grandes y más difíciles, ¿sí? Nuestra purificación es constante, no es algo que hagamos de una única vez y ya acabó. Va a seguir toda la vida. Muchos de nosotros, y yo me incluyo la primera, nos damos cuenta de que no somos muy buenos. Aún así, comparemos nuestra presente manera de vivir con la pasada, ¿sí? Ciertamente no para estar orgullosos, pero sí para agradecer a Mashiach por el crecimiento que hemos obtenido y rogarle por más, ciertamente, ¿no es cierto? No nos detengamos aquí. En el capítulo 35, Jacob todavía no era maduro, pero indudablemente había cambiado. Todos debemos reconocer que nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos, pero fuimos cambiados por estar en Betel, ¿sí? En la vida de congregación. Si nos apartamos a propósito de la vida de congregación durante algunas semanas, la frialdad anterior en la que estábamos va a regresar. Si nosotros nos apartamos, si nosotros insistimos en permanecer separados, la frialdad se regresa. El mundo comienza a comernos nuevamente, ¿no es cierto? La cola de zorro se va a hacer visible, la lengua de serpiente va a volver a salir, todos los bichos van a estar activos.
Pero si nos mantenemos en la congregación y tenemos verdadera comunión, todas esas cosas desaparecen. Y cuando tratan de sacar, de asomar la cabecita, entre los hermanos, nos apoyamos y nos ayudamos. La vida de congregación es la purificación realmente más eficaz. La congregación de creyentes es como una bañera grande donde todos somos lavados y purificados. Con frecuencia al momento de ir a una reunión, si queremos, ¿no es cierto? Si tenemos la gracia de reunirnos físicamente o virtualmente, algo en nuestro interior empieza a decir que nos purifiquemos, ¿no es cierto? A decir que nos preparemos, debemos limpiarnos. A menudo, si vamos a una reunión física, oramos pidiendo que ser limpiados de determinadas cosas que ya estaban allí, ¿no es cierto? Pero que parece que notamos solo en ese momento. Esta es la purificación necesaria para subir a Betel. Esto es básico para prepararnos para entrar en su casa, ¿no es cierto? Debemos purificarnos, ya que debemos levantarnos, subir a Betel y encontrarnos con nuestro Elohim. Esta purificación no es un asunto de obra, sino de la mano divina que opera sobre nosotros. Cuando nos ocupamos de Betel, la mano divina realmente nos purifica. Además de desechar sus dioses ajenos y de purificarse, ellos también cambiaron sus vestidos. Hola Micaela, buenas tardes. Las escrituras afirman que el cambio de vestido se refiere al modo de vivir. En Efesín, en el capítulo 4, revela que la vieja manera de vivir era la de la humanidad caída, ¿no es cierto? Que la nueva manera de vivir está relacionada con la congregación de creyentes. La congregación es la nueva creación regenerada y la humanidad es la vieja generación caída. Cuando no éramos salvos, llevábamos una vida que pertenecía únicamente a la vieja creación, ¿no es cierto? A la caída. Pero después de ser salvos y regenerados y de haber sido introducidos en la vida de congregación, debemos tener una nueva manera de vivir. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo, como dicen las escrituras. Deshacernos del viejo hombre equivale a desechar los vestidos viejos, las viejas obras, la vida vieja, todo lo que aquella vieja vida hacía y continúa tratando de hacer, porque esa vieja vida continúa en nosotros, el viejo hombre continúa estando en nuestro interior. Solo no debemos permitir que se manifieste. Esa es la cuestión, porque está muerto, pero uno no lo sabe a veces, y a veces parece que nosotros nos olvidamos también. Entonces también debemos vestirnos del nuevo hombre, que consiste en ponernos la nueva manera de vivir, disponernos a que el Ruach nos prepare, nos presente, ¿no es cierto?, en la congregación de creyentes. Mientras ellos pasaban, un terror inmenso se apoderó de las ciudades de alrededor, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Debido a los problemas causados por los hijos de Jacob, tenía miedo de que la gente de las ciudades combatiera contra él y lo matara, ¿no es cierto? Sin embargo, después de que Jacob y los que lo acompañaban se deshicieron de los ídolos, se purificaron y mudaron sus vestidos, cayó terror de parte de Elohim sobre la gente de las ciudades. Jacob estaba encaminándose realmente a cumplir la parte de su voto, ¿no es cierto?, de regresar a Betel como había prometido, y que era la intención de Yahweh. Yahweh quería que él fuera a Betel, de manera que él propició todas las circunstancias, como ya vimos en el capítulo anterior, para que saliera de Shechem, donde él estaba decidido a quedarse, y al mismo tiempo los protegió de manera tal que puso terror en todos para que no los persiguieran ni les hicieran nada de malo. La limpieza que ellos experimentaron, la purificación que tuvieron, causaron realmente terror al enemigo. Esto indica que si por la vida de la congregación de creyentes desechamos todos los dioses ajenos y todos los adornos abominables que nos decoran, ¿no es cierto?, todas las cosas que nos esclavizan, todas esas cosas que son como señales, son así, son lucecitas, ¿no es cierto?, que llaman la atención a la gente del mundo y a los demonios diciendo, esa persona tal cosa. Si nos purificamos, cambiamos nuestros vestidos, los demonios y los pecados que nos rodean realmente serán atemorizados. No habrá necesidad de combatir para vencer, y el enemigo será aterrorizado y la victoria será nuestra, porque Yahweh pelea nuestras batallas. ¿De dónde surgió el terror de esa gente? No de ellos, ciertamente, sino del propio Yahweh. Él fue el que se ocupó en ponerles terror. Elohim le proporcionó a Jacob un viaje próspero hasta Betel. Cuando estamos en la congregación de creyentes, todos los bichos son atemorizados. Llegamos a la parte de la muerte de Deborah. Deborah, la nodriza de Ribcá, murió y la enterraron bajo el roble que hay más abajo de Betel. De modo que lo llamaron Alon Bahut.
roble del llanto. Esto está en Bereshit, también en el capítulo 35. Durante cierto tiempo, yo la verdad es que no podía entender por qué en este preciso momento murió Débora, ¿no es cierto?, que era la nodriza de Rivka, ni por qué ella es mencionada en este momento. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque no se trata de uno de los miembros de la familia, ¿no es cierto? Las escrituras no mencionan nada acerca de las muertes de Biliá y Silpa, que dentro de todo fueron concubinas, padres de hijos, madres de hijos, perdón. Rivka murió antes del regreso de Jacob a la tierra, por lo tanto es muy probable que Débora fuese muy querida para Jacob como consuelo en lugar de su madre, ¿no es cierto?, que lo haya acompañado en el viaje original. En el momento preciso en que Jacob tuvo la experiencia de Betel, Débora, que era su consuelo, entonces fue llevada por Elohim. Como muchos de nosotros podemos testificar realmente por nuestras experiencias, Elohim intervino para quitar nuestra Débora, nuestra nodriza, aquel apoyo, ¿no es cierto? Cuando desechamos los dioses ajenos, nos purificamos, cambiamos nuestros vestidos y entramos en la vida de congregación, nuestra Débora fue quitada. Muchos de nosotros hemos tenido alguien o algo a quien amamos, que nos comprende, que nos consuela, que es ese rincón al que corremos cuando estamos con problemas, por así decir. Pero el día que llegamos a la vida de congregación de creyentes, Elohim quitó espontáneamente a esta persona y nuestra Débora murió. La vida de congregación de creyentes no requiere de nodrizas, ningún apoyo que no sea el propio Yahweh. Ninguno de los santos de la congregación realmente necesita de una nodriza. Sin embargo, lamento decirlo, a algunos de nosotros todavía nos gustan tener estas personas que nos comprenden, que nos consuelan y nos confortan como una madre cuida a su hijito, ¿no es cierto? Todo lo positivo que se puede decir de las nodrizas tiene que ver con niños. Después de haber sido salvos durante cierto tiempo, todavía necesitamos a alguien que nos cuide más allá de Yahweh mismo. Pero incluso los santos de edad avanzadas, realmente muchos desean a una Débora que los consuele y los cuide. Si tenemos una relación seria con el Mashiach en cuanto a Betel, él va a quitar nuestras nodrizas, porque son como las rueditas de la bicicleta, deben ser quitadas en un momento. En estos pasuquín vamos a ver que se sepultaron tres cosas: los ídolos, los aretes, ¿no es cierto?, y la nodriza. Y todas estas cosas fueron sepultadas debajo de una encina. La encina simboliza la vida floreciente. Por lo tanto, los dioses ajenos, las cosas que usamos para embellecernos, adornarnos y esclavizarnos, y las nodrizas, nuestros puntos de apoyo en el mundo, quedan sepultados debajo de la vida que florece, que en Betel es la vida de congregación de los creyentes. Esto no es una doctrina, sino algo que corresponde a nuestra experiencia si la han vivenciado. La vida florece en la novia igual que una encina, pero debajo de ella hemos enterrado a nuestras Déboras, a nuestros ídolos y nuestros aretes. Desechamos todas esas cosas, pero Elohim hará morir a nuestra Débora, a nuestro apoyo, ¿no es cierto? Esta es una verdadera purificación, tanto por nuestra parte como por parte de Elohim. Nosotros desechamos y Elohim quita. Todas nuestras Débora deberán ser sepultadas. Finalmente, Jacob construye un altar para Elohim. Así llegó Jacob a Luz, esto es Betel, en la tierra de Canaán, y él y todas las personas que estaban con él. Allí edificó un altar y llamó al sitio El Betel, el poderoso de Betel, porque allí fue que Elohim se le reveló cuando iba huyendo de su hermano. Lo primero que hizo Jacob en Betel entonces fue construir un altar. Jacob ya había construido un altar en Shechem, ¿sí? Pero no llamó a ese altar el Shechem, ¿no es cierto? No podía usar el título de Elohim para el altar que construyó en Shechem. Esto significa que ese altar no tocaba realmente el corazón de Elohim. No era el altar que Yahweh deseaba. Del mismo modo, nosotros podemos construir altares por todas partes, ¿sí? Sin edificar el que Elohim quiere, el que él desea, ¿no es cierto? Pero cuando Jacob actuó según la palabra de Elohim, levantándose, subiendo a Betel, estableciéndose allí donde él había determinado, y no Jacob mismo, entonces edificó un altar conforme a los deseos de Yahweh, y no más ya según su propia intención. Elohim no le pidió que construyera un altar en Shechem, ya que este no era el lugar que él había elegido. El deseo de Elohim era que Jacob volviera a Betel.
todos pueden hacer muchas cosas por Elohim, ¿no es cierto? Como por ejemplo, predicar las buenas nuevas, servirle en muchos aspectos. Podemos inclusive establecer una reunión y llamarla de iglesia, quejila, congregación, o el nombre que quieran darle. Muchos misioneros han salido al campo misionario, ¿no es cierto?, sin tener la seguridad de si su misión era realmente una misión él, ¿sí? O sea, si llevaba el nombre, ¿no es cierto? Otros han tratado de realizar tareas de diferentes tipos, pero mientras trabajaban no tenían mucha paz, ¿sí? No tenían confianza, seguridad ni osadía de decir que su obra misional era realmente la obra de Elohim, o sea, una él obra, ¿no es cierto?, con su nombre incluido. Tenían dudas al respecto y no podían darle realmente el nombre de Elohim. Hoy en día muchos creyentes establecen grupos. Los grupos grandes se convierten en denominaciones y los pequeños permanecen como grupos libres o desaparecen o se funden y se juntan, se desjuntan. Pero los fundadores de estos grupos no se atreven realmente, generalmente, a llamarlos la novia. Se pueden realizar muchas cosas: establecer una obra misional, realizar una reunión, formar un estudio bíblico, dar charlas por internet, pero todo eso puede ser solamente una buena obra hecha en Sején, pero no en Betel, ¿sí? Pero cuando Jacob construyó el altar en Betel, osó llamarlo realmente el Betel. El altar indica consagración. Un altar se construye para ofrecer algo a Elohim. Antes de entrar en la vida de congregación de creyentes, nos consagramos totalmente a Mashiach. Esta consagración será repetida muchas veces a lo largo de nuestras vidas, cada vez que el Ruach nos impulse a hacerlo nuevamente, porque nuestras circunstancias han cambiado, hemos crecido y tenemos nuevo Mashiach para ofrecer. Esa es la cosa. Si no tenemos nuevas consagraciones es porque estamos estancados. Después de que el altar fuese construido, Elohim volvió a aparecerse a Jacob una vez más. Elohim se le apareció de nuevo a Jacob a su entrada de Padán Aram y lo bendijo. Elohim le dijo: tú que te llamas Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino que te llamarás Israel. Y así lo llamó Israel. Bereshit 35, del 9 al 10. Elohim parecía estar diciéndole: Jacob, yo no cambié tu nombre. Te lo dije en el otro capítulo. ¿Por qué sigues llamándote Jacob? ¿Por qué sigues comportándote como Jacob? Te recuerdo que tu nombre no es Jacob y que debes llamarte Israel. Abandona entonces tu viejo nombre Jacob, ya que eso indica que vives, andas, actúas, te mueves, te manejas, te conduces como una persona jacobina, ¿no es cierto? Debes, por el contrario, vivir, andar y conducirte como Israel. Debes mostrar al universo que eres no solamente un príncipe de Elohim, sino un luchador de Elohim. Debes vivir de esta manera. Este recordatorio tenía un contexto: el problema causado por los hijos de Jacob, ¿no es cierto?, el temor de y su falta de confianza. Él había sido osado en su lucha con Elohim, pero era tímido para enfrentarse a la gente de las ciudades, de repente, ¿no es cierto? En realidad, él los atemorizaba a ellos. Esa fue la realidad de lo que sucedió, ¿no es cierto? Esas son las cosas que Yahweh siempre hace por nosotros y nos da vuelta la cabeza, ¿no es cierto? Él, al recordarle su nuevo nombre, Israel, parecía estar diciéndole: no debes tener miedo de ellos. Nos dice lo mismo a nosotros: no deben tener miedo del mundo, de los demonios, de aquellos que los persiguen, de nadie. Si tienen miedo, eso significa que se han olvidado del nombre que les di en este momento. Ustedes ahora tienen mi nombre en su interior, ¿sí? He puesto mi nombre en ti, te he dado el nombre luchador de Elohim para Jacob, ¿no es cierto?, que era Israel. No debes temerle más a nadie porque mi nombre está en ti. Si Elohim le hubiera dicho: Jacob, ¿no sientes que eres Israel?, Jacob ciertamente habría contestado: no, jamás he sentido que soy Israel. Según lo que yo siento, sigo siendo Jacob. Prestemos atención a la palabra de Elohim. ¿Quién es más confiable, nuestras sensaciones o su palabra? Olvidémonos de lo que sentimos, pensamos, comprendemos y vemos con nuestra visión natural, nuestra comprensión natural, y escuchemos la palabra de Elohim y sus promesas. Si Él dice que la pared que está delante mío es negra, pues ya no es más blanca, así de simple. Eso es lo que debemos hacer. Si yo no debo sentir cosas, no debo pensar cosas, esa es la cuestión de la fe, ¿no es cierto? Tiene que trascender nuestras propias
nuestra propia base natural completa, tanto nuestra mente como nuestros sentimientos. Elohim ya ha colocado su nombre en nosotros, si es que hemos recibido a Mashiach, ¿no es cierto? Porque él lleva su nombre. Nosotros también hemos dejado de ser Jacob y ahora somos Israel. Aquí en Betel, Jacob empezó a llamarse Israel. Y aquí, en nuestro nuevo Betel, donde estamos trabajando para levantar la casa de Yahweh, todos somos Israel. No somos más Jacob. No debemos más ser Jacob. Debemos dejar ese comportamiento. No somos más el viejo hombre natural. Hoy somos los redimidos que hemos recibido su nombre. Reafirmando las promesas. Elohim le dijo: yo soy el Shaddai. El Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le asigné a Abraham y a Isaac te la asigno a ti. Y a tu linaje venidero le asignaré el país. Bereshit también 35 del 11 al 12. Yahweh está renovando la promesa que hiciera a Abraham y a Isaac acerca de la tierra y la multiplicación, ¿verdad? Todos los que estamos en la vida de la congregación, incluyendo los más pequeños, los más nuevos, todos, debemos creer esta promesa y proclamar su cumplimiento porque nos pertenece también a nosotros, ¿no es cierto? Debemos afirmar que no somos creyentes solitarios, no estamos de acuerdo con ser creyentes solitarios porque creemos en la promesa de Mashiach de que creceremos y nos multiplicaremos. Por lo tanto, los creyentes solitarios no sirven para nada. Debemos orar para multiplicarnos porque ese es su deseo, no el nuestro. Mashiach va a contestar nuestra oración y va a cumplir su promesa porque ese es el deseo del Padre. El camino de la restauración del Mashiach sabemos que es estrecho, ¿no es cierto? Y nunca se convertirá en un movimiento de masas. Ningún movimiento multitudinario puede pertenecer a la restauración de Mashiach, porque la restauración gira en torno de una vida que se reproduce y es siempre una vida de los remanentes. Como las plantas, esta es una vida que se multiplica, ¿sí? Tenemos la certeza de que nos vamos a multiplicar. Oremos por eso y crean en la promesa de Elohim, ¿sí? Asegúrense, afírmense de su palabra y crean en él. Elohim también le prometió a Jacob que una asamblea de naciones y reyes saldrían de sus lomos. Primero tenemos un conjunto de naciones, lo cual indica multiplicación, ¿no es cierto? Y después tenemos reyes, lo cual denota un reino. Después de Jacob existió la nación de sus descendientes. Después vino el reino de sus descendientes bajo David y Shlomo. En los tiempos del Berit Hadashah vino el reino bajo su descendiente. El reino, ¿no es cierto? Yahshua, ¿no es cierto? Y el Ruach de la promesa fue finalmente entregado a los creyentes. En la próxima era surgirá el reino milenario y todo el mundo lo verá. Finalmente el reino eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no es cierto? Este asunto de los reyes requiere los demás libros del Tanaj y del Berit Hadashah para llegar a su cumplimiento. No es una cosa que, ya lo entendí, ahora ya está. No. Requiere de todo el proceso. Gilgalut 11 forma parte de la promesa hecha a Jacob. El séptimo mensajero tocó la trompeta, y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro soberano y de su Mashiach. Él reinará por siglos y siglos. Este es el cumplimiento de la promesa que Jacob está esperando, ¿sí? Que nosotros también. El Pasuk 12 menciona otro aspecto de la promesa que Elohim hizo a Jacob, el de la tierra. Aquí Jacob recibió la promesa de heredar con sus descendientes la tierra prometida a sus padres. Esta promesa es semejante a una gran montaña. No imaginen que la tierra mencionada aquí solo se refiere a la estrecha franja de la actual nación de Israel, que por cierto es menor que el antiguo reino y aún menor de lo que deberían haber conquistado los israelitas, ¿sí? Esta estrecha franja de terreno tipificaba a Mashiach como la buena tierra. Mashiach como la buena tierra para nuestra posesión vendrá a ser la piedra que cae de los cielos en Daniel capítulo 2. Esta piedra se convertirá en un monte que llenará toda la tierra, ¿sí? No es un monte pequeño. Esta piedra destruirá completamente el sistema satánico de Babel, destruirá completamente la estatua y será un monte que llenará toda la tierra. Esto es algo grande. Este gran monte es Mashiach, trayendo finalmente la bendición a todas las naciones. Elohim se retiró de él en el lugar donde le había hablado, y Jacob erigió un pilar en el sitio donde le había hablado, un pilar de piedra, y ofreció una libación sobre él y le derramó aceite. Jacob le dio el sitio donde Elohim le había hablado, le dio al sitio donde Elohim le había hablado el nombre de Betel, casa del poderoso. Aquí vemos la reacción de Jacob a la promesa de Elohim, ¿no es cierto? Cada vez que el Mashiach nos habla, nosotros debemos reaccionar.
No debemos ser torpes, ni sordos, ni estar muertos, ni quedados. Ya que vivo, reacciono a todo lo que oigo. Evidentemente, si un hermano no tuviese ninguna reacción a lo que yo digo, yo concluiría que está sordo o está muerto, ¿no es cierto? De muchos creo eso, porque cuando uno no recibe respuesta, sea positiva o negativa, duda de haber logrado algún efecto. Y hay muchos que duermen, ¿no es cierto? Pero cuando Elohim habló con Jacob, este reaccionó inmediatamente. Y nosotros debemos imitar esta conducta. Lo primero que hizo Jacob al reaccionar fue repetir lo que había hecho en Betel la primera vez. Erigir una columna de piedra. No podemos olvidar nada de lo que nos mostró Mashiach en el primer sueño. Cuando volvemos a la visión, debemos aceptar que no fue un sueño de nuestra mente y debemos decidirnos a cumplir nuestros votos. Alguna vez tuvimos una visión, Él nos mostró cuál es su camino, su sueño y las cosas que Él desea, y nosotros lo vimos, lo comprendimos y quedamos maravillados. Y después empezamos a entrar en dudas. ¿Será que realmente era así? ¿Será que no era? Capaz que fue un sueño. Yo me estoy imaginando que fui elegido y no lo soy. Todo ese tipo de cosas nos comienzan a alejar de su verdadera visión. Cuando Él nos trae de regreso y nos enfrenta, nos confronta una vez más con aquella visión, no podemos quedarnos pasivos una vez más. En ese momento tenemos que actuar. Él nos está confrontando una vez más con aquello que había dicho para que lo enfrentemos y aceptemos que realmente no es una coincidencia ver dos veces las mismas cosas, estar otra vez en el mismo lugar y por su mano. Entonces, cuando volvemos a ver la visión, debemos cumplir nuestros votos. En el capítulo 28, Jacob erigió por columna la piedra que había usado de almohada, ¿no es cierto? Y le dio a esa columna el nombre de Betel. Repitió esto en el capítulo 35. Esto es un asunto muy importante. En lo más profundo de su ser, finalmente Jacob quedó convencido de que había sido conducido por Elohim a construirle una casa en la tierra. Jacob recordó el sueño y la promesa de traerlo de regreso, y se dio cuenta de cómo Yahweh no había permitido que él se detuviera en Shechem ni en ningún otro lugar. No permitió que Labán lo atrapara, no permitió que Esaú lo molestara, no permitió que ningún mal lo tocara, ¿sí? Hasta cumplir su promesa. Al levantar nuevamente una columna de piedra, Jacob confirmaba lo hecho por él mismo 20 años atrás, cuando había hecho el voto de construir una casa para Elohim en la tierra. Esta fue la piedra fundamental de la casa de Yahweh. Jacob había visto entonces una escalera que comunicaba el cielo con la tierra, y por esa escalera subían y bajaban los malajinos, ¿cierto? El lugar donde esa escalera se posó fue donde Jacob levantó esta piedra, la piedra de cabecera, la ungió con aceite y la llamó Betel. Ahora, realmente, ¿quién es la primera piedra de la casa de Elohim? No es el Adón Yahshua. ¿No dice la Biblia que él es la piedra del ángulo de la casa de Elohim? Yahshua les dijo, ¿nunca han leído en las escrituras esto? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal piedra angular. De parte de Yahweh sucedió esto y es maravilloso a nuestros ojos. Matías capítulo 21. Este es la piedra que desecharon ustedes los edificadores y que ha venido a ser la principal piedra angular. Hechos en el capítulo 4. Entonces, Yahshua es la verdadera piedra ungida con aceite, ¿no es cierto? Es la primera piedra, como ya lo vimos en el primer sueño, ya sabemos que aquella primera piedra fue Mashiach mismo, ¿no es cierto? Es la piedra de cabecera, el Betel de Elohim, ¿sí? La piedra del fundamento, lleva todos esos nombres. Ahora, ustedes saben lo que van a ver ahora. Acabaron de reconocer a Mashiach. De aquí en adelante, entonces, todos, ustedes, nosotros, todos, van a ver el cielo abierto, como lo vio Jacob, como lo prometió el propio Mashiach. Y les dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los malajín de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Yahana capítulo 1. Él es el que trae a Elohim a los hombres y lleva a los hombres a Elohim, ¿no es cierto? Como ya lo dijimos. Él es el sumo pontífico, el sumo pontífice, el verdadero pontífice, porque pontífice quiere decir puente, escalera, ¿sí? El que une las dos partes. Así que Él es el verdadero sumo sacerdote. Él es el que nos revela al Padre. Nadie conoce al Padre sino a través del Hijo. Pero también el Hijo representa al hombre, porque es el Hijo del hombre delante de Elohim, ¿sí? Y Yahshua comenzó a llamar a los discípulos de la misma manera en que Elohim estaba llamando a Jacob para con él empezar a levantar un pueblo, el pueblo de Israel, y a través de él preparar la venida de Mashiach. Un día, una vez venido Mashiach, la verdadera piedra del ángulo, ¿no es cierto? La piedra cabecera de la verdadera Betel,
haciéndose Ruach vivificante, ¿no es cierto? Cuando él se hizo Ruach, comienza la construcción de la verdadera casa de Elohim, ¿no es cierto? Que es la Betel, de la Betel de Jacob era una sombra, nada más, ¿no es cierto? Porque se necesitaba que Mashiach durmiera para que la novia fuera sacada de su costado. ¿Sí? Aquella casa, aquella sombra de Betel de Jacob era la primera fase nada más, era la sombra. Ahora en la segunda fase la casa de Yahweh es el cuerpo, que es la novia, la congregación de los Kadoshim, ¿no es cierto? Estoy simplificando el esquema. Betel es la casa de Elohim, que es la puerta del cielo. Si alguien quiere saber cómo ir al cielo, que es lo que pretende mucho, ¿no es cierto? O cómo recuperar la conexión perdida con nuestro creador, que es algo más lógico y no tiene nada que ver con hacer viajes astrales tampoco, tiene que recibir el testimonio de Betel, porque la puerta del cielo es Yahshua HaMashiach. Él es la piedra de la casa de Elohim. Nadie puede ir a Elohim sin Yahshua HaMashiach. Y Yahshua está en la novia, ¿no es cierto? ¿Dónde está él hoy depositado? Él se hizo Ruach y está dentro de todos los miembros de la novia. El testimonio de la congregación de creyentes es acerca de Yahshua HaMashiach para que la gente se encuentre con Elohim, sean piedras vivas labradas y se conviertan en casa de Elohim. Noten que la primera vez que él reconoció la visión, entendió, levantó la piedra y puso aceite, que eso es precisamente erigir el tabernáculo y llenarlo con la gloria de Elohim. Elohim quiere una casa para morar en ella. Antiguamente los patriarcas comprendían muchas cosas que después fueron incorporadas al sacerdocio, al trabajo del sacerdocio. Ellos las comprendían de una manera que para nosotros parecen ritos que no entendemos, no les entendemos el significado. Son cosas que vamos a ir aprendiendo. Son cosas muy importantes y llenas de significado, ¿sí? Elohim entonces quiere una casa para morar en ella. Jacob entendió la revelación y lo llamó Betel, ¿no es cierto? Casa de él. Pero aquí ya se consagró directamente a la causa de Elohim, no como aquella vez que fue, es decir, se fue pero volvió, ¿no es cierto? Porque Elohim fue el que lo trajo. Elohim fue el que lo cogió, pero porque Elohim es el que tiene el plan, ¿no es cierto? Ese plan tiene que estar Jacob, porque Yahweh quiere, ¿sí? Yahweh quiere una casa, pero esa casa es una casa de piedras vivas, donde cada piedra es un rey sacerdote, somos nosotros. Solo después de haber sido quebrantado por completo, Israel comprendió lo que Elohim estaba revelándole. Él no había entendido completamente. Y a todos nosotros nos pasa lo mismo, que en un primer momento no vemos la plenitud de lo que Él nos muestra. La primera vez solo entendió una parte. En la segunda comprendió que Él formaba parte de esa casa que Yahweh quería y por eso se consagró. Ahora sí, Jacob entendió, y no solo entendió, sino que aprendió la lección y se consagró hasta la muerte por la causa de Elohim. Y ahora sí, Elohim podía comenzar a edificar su casa. Había que trabajar para edificar la casa. Nosotros somos como Jacob y tenemos también que ser convertidos en Israel. Ahora vamos a llegar a un asunto de mucha importancia, el derramamiento de la libación sobre la columna, en el paso 14. En el capítulo 28, Jacob vertió aceite sobre la piedra, ¿no es cierto?, que había alzado como columna. Derramar aceite encima de la piedra es la unción de Mashiach y de la casa de Elohim, ¿sí?, que es el misterio de Mashiach, el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 35 vemos un desarrollo de esto. Antes de derramar aceite sobre la columna, Jacob derramó una libación sobre esta columna que levanta. Es probable que muchos no conozcan el verdadero significado de la libación. No obstante, al leer algunos pasos que vamos a comprender el significado. Según Vayikra, en Levítico 1 al 7, Elohim mandó a su pueblo ofrecer diferentes ofrendas, ¿no es cierto? Y no mencionó a la libación aquí, porque esta ofrenda era adicional. Más adelante Elohim le dijo a Moshe que su pueblo, después de entrar en la buena tierra, le debía ofrecer la libación aparte de las ofrendas básicas mencionadas, ¿no es cierto? Por consiguiente, la libación se añadía a las ofrendas básicas. Las ofrendas básicas eran el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Aparte de estas ofrendas básicas, los hijos de Israel tenían que ofrecer la libación. Yahweh le habló a Moshe y dijo: háblale al pueblo israelita y dile: cuando entren en la tierra que les estoy dando para que se establezcan y presenten una ofrenda encendida a Yahweh de la manada o del rebaño, sea una ofrenda quemada o un sacrificio, en cumplimiento de un voto
declarado explícitamente o como ofrenda voluntaria o en sus ocasiones fijas que producen un olor grato a Yahweh, la persona que presente la ofrenda a Yahweh traerá como ofrenda de comida 2 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite. Ofrecerás también con la ofrenda quemada o con el sacrificio 1 litro de vino como libación por cada cordero. En el caso de un carnero presentarás como ofrenda de comida 4 kilos de harina selecta mezclada con un poco más de 1 litro de aceite y algo más de 1 litro de vino como libación. Y si es un animal de la manada, lo que ofrecen a Yahweh como ofrenda quemada, como sacrificio o en cumplimiento de un voto declarado explícitamente o como ofrenda de bienestar, se ofrecerá junto con esta comida y ahí especifica una cantidad mayor, ¿no es cierto? O sea que la cantidad de aceite, harina y vino ofrendado era proporcional al tamaño del animal ofrecido. Esto está en Bamidbar en el capítulo 15. Otro pasuquín que se pueden pesquisar también son Éxodo en el capítulo 29, del 40 al 41, que menciona la libación relacionada con el servicio de los sacerdotes. Mientras que la libación que es mencionada en Vayikra, en el capítulo 23, se refiere a las primicias ofrecidas a Elohim después de que los israelitas hubiesen entrado en la buena tierra y hubiesen trabajado en ella. Shaul, finalmente, se consideró a sí mismo como una libación. Al contrario, aunque hayan de derramarme como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes, dijo en Filipinim. Aquí Saúl le dijo a los filipenses que él estaba siendo derramado como libación sobre el sacrificio o ofrenda de ellos, ¿sí? Saúl era el vino, la libación, que completaba la ofrenda de la carne que estaba siendo realizada en la entrega de los filipenses mismos, ¿no es cierto? Por supuesto, todo esto simbólicamente. Poco antes de que Saúl fuese martirizado, dijo a Timoteo también, porque yo ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Sobre qué se vertía la libación? Según el Tanaj, la libación siempre se vertía sobre alguna de las ofrendas básicas. Entonces, cuando Saúl estaba a punto de ser mártir, ¿sobre qué estaba siendo derramado en libación? Él estaba siendo derramado sobre Mashiach. Según Vayikra, podemos ofrecer a Mashiach ante Elohim como ofrenda básica. Al ofrecer a Mashiach de esta manera, lo vamos a experimentar. Mashiach es todas las ofrendas, ya lo vamos a estudiar en su momento. Nuestra experiencia nos alegra y llegamos a ser un pueblo lleno de gozo, de vino nuevo. El vino es símbolo de gozo, de alegría. Nosotros los que ofrecemos a Mashiach ante Elohim estaremos llenos de vino nuevo. Tendremos el vino de la libación, que es nuestra alegría y gozo dentro de nosotros. Cuando Shaul dijo que él estaba siendo derramado en libación él mismo por haber experimentado ricamente a Mashiach, era el vino que estaba siendo derramado sobre el Mashiach que había experimentado y ofrecido a Elohim sobre la ofrenda de los filipenses, ¿sí? O sea, él estaba completando la ofrenda de todos. Como ustedes pueden ver, no se estaba tratando de un sacrificio individual. Ay, yo hice una ofrenda así. No, esto que estamos viendo aquí es un sacrificio corporativo. Esto es un sacrificio de la novia, del cuerpo como un todo. Él estaba presentando a los filipenses como el producto de su trabajo, ¿no es cierto? Por así decir, de su haber predicado a Mashiach, a esta gente, y estaba derramándose a sí mismo, ¿no es cierto?, toda su mayor experiencia de Mashiach encima de las ofrendas que eran los filipenses. Si pudiéramos hablar con algunos de los mártires, como Pedro, como Shaul, ellos testificarían que su martirio realmente no fue más que un derramamiento sobre Mashiach, ¿sí?, en quien se regocijaban completamente. Todos los mártires fueron derramados en libación para Elohim sobre Mashiach. Ofrecieron a Mashiach ante Elohim como ofrenda básica. Si experimentamos verdaderamente a Mashiach día tras día, esta experiencia nos va a llenar de gozo como si estuviéramos ebrios de verdadero vino divino. Entonces nos vamos a embriagar con este vino, la sangre de Mashiach, y llegaremos a ser vino para Elohim. Esta es la libación y solo puede ser experimentada a partir de Betel. La semilla de la libación fue sembrada en Bereshit 35.
Si queremos entender esto, debemos leer Bamidbar, números 15 y 28, Filipillín, ¿no es cierto?, y Timoteo. Entonces vamos a entender todo el desarrollo a lo largo de las Escrituras. Debemos entender que no solo debemos ofrecer a Mashiach delante de Elohim como ofrenda básica, sino también debemos ofrecernos como libación, ¿sí? Debemos estar llenos de gozo al experimentar a Mashiach a fin de convertirnos en vino y estar dispuestos a ser derramados como libación sobre el Mashiach que hemos experimentado, ¿sí? El Mashiach que hemos experimentado normalmente no es el gozo, ¿sí? Porque el Mashiach que hemos experimentado primeramente viene como parte del quebrantamiento, entonces tiene partes dolorosas. Luego viene el Mashiach liberado, el que ya se produce y ha crecido en nuestro interior, y finalmente viene la alegría, el gozo de comprender el proceso de todas esas cosas y ver que el sufrimiento no ha sido en vano, ¿no es cierto? Que era solamente para que Mashiach creciera y se manifestara mucho más. Entonces Elohim se deleita bebiendo este vino. Él no quiere vino hecho de uvas, sino el vino hecho de Mashiach, que nos satura. Él no se interesa por las uvas realmente, se interesa en nosotros. Betel, pero en Bereshit 35, al estar convencido de que ese lugar era Betel, le confirmó realmente este nombre. Cuanto más permanezcamos en la congregación de creyentes, en la novia, y más experimentemos a Mashiach, mayor seguridad tendremos de que estamos en Betel y más confianza vamos a tener para decir, esta es la novia, yo estoy en ella. Esto no es simplemente un término, mucho menos una designación o una denominación, no es una religión, no es nada, no es nada que el mundo pueda llegar a comprender, pero es una forma de vida, es la convicción y la declaración de un hecho interno. Quisiera dirigir una palabra franca. Nosotros nos reunimos charla tras charla 5 días a la semana, pero no todos tienen una experiencia corporativa de Elohim. Sé que es más difícil hacerlo vía internet que en una reunión real, ¿no es cierto? Pero estas son las circunstancias que Yahweh nos ha dado y en las que debemos aprender a manejarnos, no nos queda otra. Este es nuestro desafío en la era de ser bendición a todas las naciones, ¿no es cierto? Estas son las circunstancias que nos rodean y aquí es donde tenemos que trabajar, hacer nuestra tarea, porque estamos todos desparramados en este momento. De muchos no sé si lo comprenden todos, si comprenden correctamente o no, si necesitan ayuda, cuáles son sus bases, o sea, ese trasfondo que todos traemos, ¿no es cierto?, como carga de nuestro aprendizaje anterior, todas esas cosas. Hemos avanzado, y lo sé perfectamente, desde el primer día que nos hemos comenzado a reunir, ¿no es cierto? Y cada vez conozco más a algunos de ustedes que están aquí, pero otros entran y salen y ni siquiera sé si han permanecido hasta el fin de la charla, si la comprenden o si no, o si esto los está edificando. Realmente la intención de todas estas cosas es edificar a la novia, por eso es que me interesa la interrelación entre las piedras. No interesa solamente el crecimiento de las piedras unificadas. Esto ya lo he dicho. Por eso es que siempre estoy insistiendo en cuanto a que participen, que pregunten, que comenten, que nos conozcamos. De alguna manera tenemos que empezar a conseguir ese tipo de interacción. Esto indica que entre nosotros también algunos todavía no valoran la experiencia que se tiene de Elohim corporativamente. Muchos hemos tenido experiencias bastante negativas en cuanto a las experiencias corporativas, pero no con Elohim. Esa es la diferencia. Ahí es donde radica la diferencia. Realmente lo que tuvimos fueron reuniones corporativas en las cuales, bueno, si tuvimos buenas o malas experiencias, tanto das como tener buenos compañeros o malos en la escuela, más o menos. No, eso no quiere decir que la escuela sea buena o mala en sí, o que enseñar, aprender sea algo bueno o malo. El Elohim no tiene nada que ver con muchas de esas congregaciones, por lo tanto, si hemos tenido malas experiencias en ellas, evidentemente no podemos cargarle la culpa a él. Algunos todavía no participan en las reuniones. No quiero forzarlos a inventar preguntas, ¿sí? Solamente quiero realmente conocernos más todos, porque son mis hermanos en Mashiach y porque conocernos es indispensable para levantar a la novia. Las piedras de la casa de Yahweh no son simples ladrillos de barro cocido muerto, ¿no es cierto? Como eran las piedras que levantaban los fabricantes de Babel. Son piedras vivas que están ligadas entre sí, deben estar ligadas entre sí, porque si no siguen siendo piedras muertas. Sin la ligación no terminamos de ser piedras vivas. De otra manera no vamos a conseguir ministrar tampoco vida a otros.
Bereshit 35 es un cambio radical de experimentar individualmente a Elohim a experimentarlo corporativamente, ¿sí? Antes de este capítulo no se menciona a el Betel. Elohim fue revelado en el capítulo 1 y Yahweh en el capítulo 2, ¿no es cierto? Más adelante Elohim le dijo a Jacob, mucho más adelante, que él era el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac. Pero como destacamos acá, en este capítulo vemos un nuevo título divino, el Bet-El, el Elohim de la casa de Elohim, ¿sí? La congregación de creyentes es la casa de Elohim. Dijo Shaul, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Yahweh, que es la comunidad del Elohim vivo, columna y fundamento de la verdad. Para nosotros hoy Betel no es una historia, es la congregación de creyentes del Elohim viviente, es la novia. El Betel del Tanaj es un tipo de la experiencia práctica de la vida de congregación de creyentes, ¿sí? ¿Cuánta pobreza hay realmente en el cristianismo y en el judaísmo actual? Esos creyentes en su mayoría piensan que Betel es una historia. ¿Sí? No se dan cuenta de que la vida de congregación de creyentes hoy en día es Betel. Ellos no entienden mucho esto porque no tienen realmente la vida en sus reuniones. Unos han desechado el pasado y otros no han aceptado a Mashiach. Entonces hay problemas, ¿sí? Hay problemas. Está incompleto y la vida no puede fluir si los caños están rotos, por así decir. Pero en la vida de la restauración estamos unificando ambas cosas como corresponde, porque es lo que debe ser realizado antes de que Él regrese, para la completa unión de las dos casas, por la gracia y la guía del Ruach, ¿no es cierto? Nuestra experiencia del Elohim, que lo suministras todo, crece día a día y minuto a minuto. Yo por lo menos testifico de eso. Hoy en día la vida de la congregación debe trabajar realmente unificada para traer el reino y levantar a la novia. Esa es nuestra función de vida. Nacimos para esto, ¿sí? Y no para otra cosa. Para eso Él nos creó. Nuestra multiplicación, o sea, la de Efraín, ha llevado realmente la bendición a todas las naciones de la tierra. Pero hoy es necesario que los salvos den el segundo paso hacia la santificación personal, es decir, el labrado de las piedras con vistas a la edificación final del cuerpo. ¿Qué hubiera pasado si cada uno de los patriarcas se hubiera quedado contento con su pedacito? Ah, listo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora no quiero tener un hijo, diría Abraham, listo, no hay más, no tenemos más historia. Cada uno hizo su parte y cada uno fue avanzando. No creamos que la tarea, que el plan de Yahweh se ha completado, porque todavía no está terminado. Hay más cosas para hacer. Entonces significa que todos los frutos que llevamos dentro, si llevamos frutos y debemos producir frutos, ¿qué tienen los frutos? Semillas, ¿no es cierto? Entonces deben producir la vida de la congregación de creyentes, porque semillas significa que debemos sembrarlas en otras personas, y este será el reino genuino de Elohim con reyes y sacerdotes. No estamos aquí solamente por causa de la vida de congregación de creyentes como una reunión, sino también por causa del reino. En cuanto a la congregación, no necesitamos realmente mucha disciplina, pero en lo que al reino respecta, sí necesitamos. Al final de las buenas nuevas de Marcos, Mashiach le dijo a sus discípulos, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Y en la conclusión de Lucas leemos, y que en su nombre, el de Yeshua HaMashiach, se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero en Matías 28 el Mashiach dijo, por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones. Las buenas nuevas de Matías tratan del reino, y en ellas la vida de congregación de creyentes actual es el reino siendo levantado, ¿sí? Hacer talmidim no es lo mismo que proclamar el perdón de los pecados y nada más, que traer salvos, que es lo que ha estado haciendo Efraín durante todo este tiempo, básicamente, y no haciendo talmidim verdaderos. Pero yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido permitido en el cielo, y lo que permitas en la tierra habrá sido todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Matías en el capítulo 16. Esta es la piedra de fundamento, la Betel que estamos levantando. Esto revela que la congregación de creyentes es el reino, y que el reino es la congregación de creyentes, ¿sí? Es la novia siendo levantada. La vida de la novia actual debe ser el reino. Ya que el cristianismo no ve el reino, podemos decir que en el cristianismo no está la novia apropiada. En el cristianismo no hay ni discipulado ni disciplina, ¿sí? Hay muchas doctrinas separadas. Debemos llevar el fruto que consiste en
discípulos, talmidim verdaderos, aquellos que se someten a la disciplina divina para que la vida de congregación de creyentes sea verdaderamente el reino, los que tienen el fundamento de los apóstoles, ¿no es cierto? El fundamento de los primeros enviados, y son los que retenemos tanto los mandamientos de Yahweh como el testimonio de Mashiach. Si no aceptamos ser disciplinados ahora, ¿cómo vamos a esperar regir durante la era del reino? Esta es la época de la disciplina. Si nunca han recibido disciplina bajo la autoridad de Elohim, no van a saber cómo gobernar a las naciones. Eso es básico. La vida de congregación de creyentes es una preparación para el reino y en ella somos disciplinados para ser los correyes de Mashiach. Y todas estas cosas las vamos a seguir viendo más en profundidad próximamente. Entonces, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para sus preguntas, comentarios. A ver, déjenme ver. Hola Carla, hola Fernando, Javi. Dice Gaby, al igual que muchos de mis hermanos aquí presentes, yo también sufrí los embates de la distancia a la hora de querer congregarnos de forma física, pero comprendí que si sucedió así es porque Él nos puede capacitar de esa forma. Ciertamente, de alguna manera, yo también en su momento pensé que bueno, había que reunirse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reunirnos, qué sé yo, no sé, de alguna manera tenemos que reunirnos, pero no da, simplemente no da, porque acá estamos, hay personas hasta de 3 continentes diferentes, ¿sí? Entonces, no da, simplemente no tenemos los recursos, ni parece ser la intención del Padre, porque no está moviendo las cosas en ese sentido. Entonces, cuando Él no mueve las cosas en cierto sentido, tenemos que decir, bueno, está bien, si no es así, es que no es así en este momento, porque las cosas no son siempre las mismas a lo largo del desarrollo de las escrituras. Pretender que hoy las cosas funcionen exactamente como cuando sucedieron después de la muerte y resurrección de Mashiach, es decir, cosas ilógicas completamente. En aquel momento había una explosión y expansión hubo. Ahora lo que está viendo es justamente el juntar todas esas cosas, ¿no es cierto? Es un movimiento que es completamente al revés. Así que no podemos manejarnos con las mismas reglas, por así decir. Él va a ir indicando exactamente cómo hacer todas las cosas. Dice Carla, lo que está pasando es lo que dijo él, que llegaría el momento que al Padre no lo adoraría ni aquí ni allá, los hijos lo iban a adorar en verdad y en espíritu, y así todos sabiendo eso también seguía cometiendo el error de buscar congregación. Es algo que nos sucede a todos realmente, Carla. Realmente todos queremos congregar. Una vez que descubrimos estas cosas que son tan maravillosas, lo primero que quieres hacer es compartirlas enseguida, ¿no es cierto? Y querés la retroalimentación. La retroalimentación es la congregación, ¿no es cierto? Es justamente como decía Shaul, ¿cómo ansío verlos para que intercambiemos dones? Como ya les he dicho, esto no quiere decir que cambiaban figuritas. Eso quiere decir que se amaban unos a otros, se cambiaban, se consolaban mutuamente, intercambiaban cosas, ¿no es cierto? Se sentían bien estando unos junto con los otros. Todos queremos realmente eso, y eso es parte del Ruach también. El Ruach nos empuja a querer formar parte de la congregación, a formar parte de la novia. Es hermoso que haya gente de países distintos. Ciertamente es muy hermoso todo esto que él está levantando, cómo él está juntando a personas de todas partes, y cómo este movimiento, yo estoy bien segura de que no es solamente este que está acá, que está en castellano acá. Tiene que haber otro en otros idiomas, en otras partes. Él no va a estar levantando, rejuntando a todo lo que está ahí con un solo núcleo. Ciertamente hay muchos en todas partes. Sin embargo, esos movimientos son pequeños. Los movimientos que el Ruach realiza no son movimientos de masa, nunca lo van a hacer. Esas son las cosas que hace Hasatán, ¿no es cierto? Que llama la atención, que utiliza todos sus recursos del mundo y todos los demás. Al contrario, nosotros tenemos abierta una pequeña puerta, pero nadie puede cerrarla, esa es la verdad. ¿Alguien más tiene algún comentario para hacer? Si nadie más tiene comentarios, voy a dar por encerrada la charla. Me gustaría más interacción, realmente. Pero bueno, libérense de sus miedos, que acá no mordemos. Abba nos bendiga a todos grandemente y continúe enseñándonos. A ver, dice Gina,
Así él ya lo sabía todo, sabe cómo hacer todo. Llegará el momento en que nos reunirá. Ya nos está reuniendo. Ya está, esto que estamos acá haciendo, esto ya es comenzar a reunirnos. Finalmente Él unirá las dos casas. Y el error de muchos es que han salido corriendo a unir las dos casas antes de tiempo. Y no es así como se hace la cosa. Primero tiene que limpiarse cada casa. Y ahí sí, nos vamos a la casa del hermano para la fiesta, bien vestidos, limpitos, ¿no es cierto? Ya preparados y sacamos todos los ídolos y todas esas cosas. En ese momento, en aquel momento, cuando Él regrese, seremos uno solo y un solo pueblo. Para eso nos estamos preparando ahora en este momento. Y para eso Él nos está juntando desde los cuatro vientos, como Él ha prometido, ¿no es cierto? Esa es la forma en que Él lo está haciendo. Si por ahora las reuniones deben permanecer virtuales, así será. Yo creo que comenzarán siendo virtuales y Él las irá haciendo crecer, como dicen las Escrituras. Él acrecentaba día a día los que iban creyendo, ¿no es cierto? Él va a ir acrecentando personas alrededor de cada uno en donde estamos, ¿no es cierto?, para ir levantando pequeñas congregaciones locales donde esta novia comience a expandirse. Dice Katy, habló de disciplina, perdón, ¿qué tipo de disciplina o cómo, en qué sentido? La disciplina del Ruach, Katy, la disciplina que el Ruach nos quebranta, es la disciplina, como ya lo dijimos en otros capítulos que no me acuerdo bien cuáles fueron exactamente, que las tres personas, ¿no es cierto?, que hemos estudiado, Abraham, Yitzhak y Jacob, representan las tres manifestaciones, ¿no es cierto? El padre, Abraham, ¿no es cierto?, con el llamamiento del padre y el plan que realiza Yahweh mismo, ¿no es cierto?, el hijo, que es Yitzhak, que es la gracia, y Jacob representa el trabajo del Ruach en el quebrantamiento de toda su vida. Él es el creyente siendo quebrantado bajo el trabajo del Ruach, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros estamos viviendo. O sea, vivimos las tres partes, porque para poder llegar a la tercera tenemos que haber primero sido llamados por el Padre y después recibido la gracia del Hijo. Finalmente somos quebrantados por el Ruach en nuestras vidas. Esa es la disciplina a la que me refiero. De eso hablo, dice Gina, ellos les entregó la Torah, ahora nos las entrega a nosotros. A nosotros nos entregó también la Torah, nosotros la perdimos, porque somos una frágil y fue un desastre. A nosotros nos entregó el Mashiach y ahora se los entregó a ellos. En realidad, él entregó todo, pero no hubo forma de que se quisieran unir. En parte era parte del plan, vamos a decir la verdad, ¿no es cierto? Era parte del plan. Justamente no era interés de Yahweh que los dos hermanos se unieran en ese momento. ¿Por qué? Porque había que desparramarlo. Ese era el plan correcto, ¿no es cierto? Ahora, los que tienen la Torah deben limpiarse de sus basuras, que son muchas. Y los que tienen la Besorá debemos limpiarnos de las nuestras, que son muchas también. Y de a poco sí podemos ir experimentando sabiduría de nuestros hermanos, entendiendo cosas. Yo he aprendido muchísimas más cosas desde el punto de vista hebreo, pensando cosas que me han explicado hermanos, ¿no es cierto?, que tienen una mentalidad diferente, una mentalidad oriental, y entonces saben y entienden muchas cosas que se explican correctamente. Entonces eso es sumamente útil para nosotros, pero tampoco podemos correr a los hermanos que todavía no se han limpiado, y ese es un problema que también está surgiendo en estos días. Luego seremos solamente uno solo con Mashiach. Exactamente. Esa será la cuestión. Él nos está preparando justamente para unir las dos casas cuando Él regrese. En ese momento será todo, esa parte será consumada. Él completará la profecía de Isaías, ¿no es cierto?, y ella ya que dejó incompleta, que solamente leyó la mitad cuando vino la primera vez, y que es la gran piedra de tropiezo de los yahuditas, ¿no es cierto?, de los judíos. Dice Cristina, al buscar una congregación es sin duda un paso por el cual todos hemos comenzado, pero en esta etapa el Padre nos está haciendo entender que no hemos sido salvos para ir a morar del cielo, sino que Yahshua nos acercó al Padre a través de Él cuando vino en la carne. Lo importante es entender ahora que nosotros somos esas piedras que forman parte de esta edificación, la casa de Elohim. Y tenemos que buscar la verdadera casa de Yah, y que no son templos hechos por manos de hombres. Exactamente, la casa que Él está levantando, la casa que se va a levantar en el milenio, no es un templo hecho
por manos. También lo vamos a ver en su momento, cuál es la diferencia en el templo de Shlomo y cuál es con el templo de Ezequiel. Son cosas muy importantes y que son básicas para tener una comprensión perfecta acerca de lo que es el templo y todas esas cosas. Él nos está edificando hoy, ya no es la época de las sombras en las cuales, como hacíamos con los nenes, ¿no es cierto? Le hacíamos dibujitos para que entendieran las cosas. Finalmente pasamos a lo abstracto directamente en la escuela. Llega un momento en el cual ya dejamos de lado el ábaco para contar, dejamos los dedos, ¿sí? Y empezamos a contar con la cabeza. Ese es el pasaje, ¿no es cierto?, de salir de lo material, que serían las sombras, y pasar a lo real, ¿no es cierto?, a lo que es para adultos, por así decir. No porque seamos más inteligentes ni nada, sino porque estamos creciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho Yahweh es en función de crecimiento. Siempre es una planta que ha ido creciendo y desarrollándose. Esa es la maravilla de su plan. ¿Alguien más tiene algún comentario? Abba, nos están dando el entendimiento para entender. Aleluya, verdaderamente. Él nos está dando hoy, nos está abriendo los ojos a tantos. Esto no es nuestro, no es inteligencia personal nuestra. Es que ha llegado el momento y Él está despertando a los dormidos, levantando los huesos secos, ¿no es cierto? Y dándonos vida nuevamente para que nos unamos a la novia, nos unamos a su casa que está siendo edificada en este momento y todo lo maravilloso que está por venir todavía. Bueno, me alegra que hayan participado, me gusta mucho más así las cosas. Los espero a todos mañana para seguir con la otra serie y después vamos a continuar con esta que también tiene muchísimo más para adelante. Si nadie más tiene ningún comentario o pregunta, voy a dar por encerrada la charla. Déjenme volver acá y nos vemos todos mañana. Shalom, hermanos.